Hola, ¿te preguntas cuáles son las opciones constitucionales para superar la crisis política que enfrentamos en este momento? Te lo explicamos, corto y fácil, como de costumbre. Querría comenzar señalando que no soy un actor político y que no promuevo ninguna posición. Solo me limito a exponer desde la perspectiva académica las perspectivas que la Constitución habilita frente al escenario de crisis que enfrentamos. Como es obvio, las opciones pueden dividirse entre aquellas que presuponen la continuidad del presidente de la República en el cargo y aquellas que implican su apartamiento. En este video tengo una pretensión meramente enunciativa de las opciones que habilita la Constitución y pretendo, además, poner de relieve los requisitos que se presentan en cada caso. Primera opción, los actores políticos revisan su posición. En este escenario, el presidente de la República designa un presidente del Consejo de Ministros con amplio consenso. El Congreso de la República lleva a cabo la sesión donde se presenta la política general del gobierno y finalmente le da la confianza. Este sería el escenario más deseable, ya que el presidente es elegido para cumplir un mandato de 5 años y, salvo que se configure alguno de los supuestos de interrupción de su periodo, tiene el deber de completarlo. Dentro del ámbito de esta primera opción existen diferentes matices políticos y no faltan quienes promueven la decisión presidencial de designar como presidente del Consejo de Ministros a un jefe político fuerte que sea el responsable de conformar el nuevo gabinete y donde el presidente quede a cargo sustancialmente de la jefatura del Estado. Segunda opción, la renuncia del presidente. El inciso 3 del artículo 113 de la Constitución establece que se produce la vacancia presidencial cuando el Congreso de la República acepta su renuncia al cargo. Como es evidente, para que este supuesto sea posible debe existir un acto voluntario del presidente, la presentación de la renuncia, y una decisión expresa del Congreso, que puede ser la de aceptarla, como hizo en el caso de Kuczynski, o la de rechazarla, como sucediera en el caso de Fujimori. Tercera opción, la acusación por permanente incapacidad moral o física. El inciso 2 del artículo 113 establece como causal de vacancia la permanente incapacidad moral o física y en ambos casos la configuración del supuesto debe ser declarada por el Congreso. En este caso, tiene que haberse presentado un supuesto fáctico que está constituido por la enfermedad no reversible que afecta al presidente o por la conducta que presuponga de un modo objetivo y claro un acto evidentemente reprochable desde la perspectiva ética. Creo que la declaración de permanente incapacidad moral solo es viable cuando se trata de hechos realmente graves, independientemente de que con posterioridad pueda determinarse que tales conductas tuvieran además relevancia penal, deben estar claramente evidenciados ante la opinión pública y deben afectar la moral pública, es decir, deben ser reprochables, no solo desde las propias convicciones morales de los congresistas, sino que la conducta debe resultar ofensiva de los valores predominantes de nuestra sociedad en su conjunto. Cuarta opción, la suspensión del ejercicio de la presidencia. De acuerdo con el artículo 114 de la Constitución, el ejercicio del cargo de presidente puede suspenderse en dos supuestos, la incapacidad temporal o la acusación por las causales del artículo 117 de la Constitución. El artículo 114 señala que puede suspenderse el presidente cuando existe incapacidad temporal declarada por el Congreso. Para que se configure este supuesto, tiene que presentarse alguna forma de incapacidad temporal. Tengan presente que si fuese permanente no procede la suspensión, sino la vacancia. Quien decide sobre la configuración de esta incapacidad temporal es el Congreso de la República. El segundo supuesto que permite suspender en el ejercicio de la presidencia se presenta cuando el presidente de la República sea sometido a proceso judicial en el que se le acuse por traición a la patria, por impedir elecciones, por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en la Constitución, y por impedir la reunión o funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Aquí, a diferencia de lo que sucede con la destitución, no se requiere condena, sino solo procesamiento. Hay que tener en cuenta que en este caso la suspensión es automática y no se requiere una decisión expresa del Parlamento como sucedía con la incapacidad temporal. Quinta opción, la acusación constitucional. Hay que comenzar señalando que un conjunto de altos funcionarios del Estado, encabezados por el presidente de la República, pueden ser acusados por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones.
El presidente de la República puede ser acusado, como todos los demás altos funcionarios, por infracción de la Constitución, pero en materia penal solo puede ser acusado por los delitos a los que se refiere el artículo 117, y como ya dijimos, la acusación en esta materia conduce a la suspensión prevista en el 114, inciso 2 de la Constitución. De acuerdo con el artículo 100 de la Constitución, cuando en el juicio político se encuentre responsabilidad, el Congreso podrá suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Podemos brindar como ejemplo un caso reciente. Mediante la resolución legislativa 020-2020-2021-CR, se dispuso inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente de la República, Martín Vizcarra, y cito, por haber cometido infracción a la Constitución Política del Perú en sus artículos 2, inciso 2, 7, 9, 38, 39 y 118, inciso 1. Si se declara la responsabilidad del presidente por infracción de la Constitución, este puede ser suspendido en el ejercicio de la función si el Congreso así lo acuerda. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional contra Perú, fijó una serie de estándares que deben observarse en el trámite parlamentario del juicio político. En resumen, existen 5 opciones de salida a la crisis presente en el marco constitucional actual. La solución política con un nuevo gabinete de consenso, lo que podría incluir amplias facultades para el presidente del Consejo de Ministros. La renuncia del presidente de la República aceptada por el Congreso. La acusación por permanente incapacidad moral o física aprobada por el Congreso. La suspensión del ejercicio de la presidencia por incapacidad temporal o por haber sido acusado de los delitos previstos en el artículo 117 de la Constitución. Y, por último, la declaración de responsabilidad del presidente en un juicio político donde se demuestre que ha incurrido en infracción de la Constitución, ya que los delitos por los que se lo puede acusar se limitan a los del artículo 117 de la Constitución y en ese caso opera la suspensión mencionada en el punto anterior. Debo advertir, por último, que la destitución prevista en el artículo 113, inciso 5 de la Constitución, no es una opción que pueda evaluarse de inmediato, por cuanto solo puede presentarse cuando el presidente haya sido sancionado por alguno de los delitos mencionados muchas veces en el artículo 117 de la Constitución. Es decir, traición a la patria, impedir elecciones o funcionamiento de órganos electorales, etc. Es decir, que para la destitución se requiere una condena judicial firme por las causales enumeradas. Naturalmente, que si el presidente es suspendido o vacado, es decir, si se configura un impedimento temporal o permanente, asume sus funciones la vicepresidenta electa, de acuerdo con lo que dispone expresamente el artículo 115 de la Constitución. El mismo artículo 115 añade que cuando el impedimento alcance tanto al presidente como al vicepresidente, le sucede en el cargo el presidente del Congreso. En este caso, ¿por cuánto tiempo ejerce la presidencia? Depende. Si el impedimento que afecta al presidente y vice es permanente, el presidente del Congreso asume y convoca de inmediato a elecciones, es decir, que no completa el periodo. En cambio, si el impedimento es temporal, como en el caso de la suspensión, entonces ejercerá el cargo mientras dure el impedimento y hasta completar el periodo si no cesa la incapacidad. Estas son las opciones que existen dentro del marco constitucional vigente y por ende son las únicas opciones concebibles. Presentamos el supuesto de procedencia y recurso de cada una sin que promulgamos ninguna de todas ellas. Lo vamos a dejar aquí. Les pedimos que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook omar.sar y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.